Amigos, nuevamente estamos aquí ya en la tercera parte del tema de ideología. Es un tema que a mí me pareció interesante para empezar a abordar desde Aetálides, para ir viendo toda esta distorsión de las ideas. ¿Sí? No solamente ya hablábamos de que hay dos tipos de distorsión de las ideas. Una es porque de por sí no podemos conocer el mundo real, ¿sí? Es decir, porque solamente tenemos lo que nuestros sentidos logran captar y nuestra mente logra analizar. Y esto va a estar siempre distorsionado. Es decir, entre más ignorantes somos, menor conocimiento tenemos de las cosas. Si estamos en un lugar donde no se sabe que la fiebre lo provoca una infección, pues muy probablemente se pueda atribuir a algún tipo de espíritu, a algún tipo de daño de otro tipo, ya sea porque le hicieron mal de ojo o algo por el estilo. Y entonces se tendrá una distorsión, pero es distorsión producto de la ignorancia. Es el caso del hombre primitivo. El hombre primitivo tenía una serie de ideas erróneas del mundo, pero esas ideas no eran ideología, era ignorancia. ¿Sí? La ignorancia es otra cosa. Y decíamos que la ideología es algo diferente, porque la ideología tiene que ver ya con una valoración que hacemos del mundo producto de nuestras relaciones sociales de producción. Por eso entendemos por ideología a un conjunto de creencias políticas, que quede claro, estoy hablando de creencias políticas, morales, económicas, religiosas, filosóficas, jurídicas, sociales y culturales, en cuanto no tienen otra validez que la de servir a la defensa de los intereses de una clase social, de un grupo, de una élite, de un gremio profesional, de un partido, ¿sí? De un gremio de artesanos. Es decir, se entiende por ideología la visión total del mundo, ¿sí? De una clase social que es capaz de adaptarla e instalarla en la sociedad para dominarla, para tener control de ella, o por lo menos para poder insertarse de manera ventajosa en las relaciones sociales de producción. Esto, pues obviamente con la intención de proteger sus intereses de clase en las relaciones sociales de producción, en las relaciones que se dan en toda la sociedad. Por lo que la ideología es, por lo mismo, por todo esto que acabo de comentar, la ideología expresa una determinada fase de las relaciones sociales de producción, tal como se constituyen en toda la historia económica de la humanidad. De esta forma, las ideologías son las ideas que trascienden la situación y que nunca logran, de hecho, realizar su contenido virtual. Aunque son pues, motivos bien intencionados en la conducta de los individuos, pues, por ejemplo, la idea del amor fraternal, abnegado, igualitario, de total entrega, de entrega desinteresada, pues sigue siendo en una sociedad basada en la servidumbre una idea irrealizable y en este sentido ideológica. Cabe agregar que el significado e importancia de la ideología no consiste en el hecho de que exprese los intereses o las necesidades de una clase social, ni consiste en su validez o falta de validez objetiva, o si tiene algún tipo de soporte científico o no lo tiene, o si es un grupo de fantasías o de patrañas inventadas por alguien. No, eso no es el valor de ella, sino el valor o la importancia de la ideología es su capacidad de controlar y dirigir el comportamiento de los hombres en una situación determinada. En una sociedad de clases, la clase dominante impone su ideología a la sociedad en su conjunto y la reproduce por medio de los aparatos ideológicos del Estado. La finalidad es incorporar a todas las clases sociales dominadas en la defensa de los intereses de la clase dominante, de tal manera que, a pesar de que sufran explotación, desempleo, persecución, exclusión, discriminación o desprecio, defienden, ¿sí? Estas clases dominadas que están sufriendo todo esto defienden el sistema de explotación y sus instituciones, considerando que es el más justo, bueno y equitativo, o por lo menos que lo acepten, ¿sí? Que reconozcan a este sistema y no se rebelen contra él. De esta manera se legitima el sistema de explotación, de exclusión y de discriminación. Por
todo lo anterior que acabo de decir, podemos decir que la ideología es la interpretación distorsionada de la realidad por los intereses de clase, de sector o de gremio. Esto implica que los puntos de vista y los resultados de todo examen de la ideología corren al mismo tiempo el riesgo de ser en sí mismos ideológicos. Pero entremos un poquito a su historia, ¿no? El término ideología se debe al filósofo de Tracy, Antoine de Tracy, quien lo escogió de acuerdo con las raíces griegas de idea y logos, para indicar la ciencia de las ideas. Se sabe que la expresión ideología fue forjada por ellos, o sea, por de Tracy, por Cabanis, por sus amigos, los cuales le asignaron como objeto la teoría, o también conocida como genética de las ideas. Para los ideólogos, esta ciencia sería la base de todas las otras ciencias, así como de la organización política y social. Al rechazar el concepto de ideas innatas, proponen una investigación racional del origen de las ideas, libre de los prejuicios religiosos y metafísicos que serían el fundamento, estas ideas, este estudio de las ideas de manera científica, sería el fundamento de una sociedad justa y feliz, pues la investigación de las ideas individuales mostraría su origen común en las necesidades y deseos humanos. Esas necesidades formarían la estructura de leyes que regularían a la sociedad sobre una base natural y fomentarían la satisfacción armoniosa de los deseos pertinentes, pues lo natural y lo social coincidirían. Y esta coincidencia sería descubierta por la valoración racional del origen de las ideas, y esto obviamente investigadas por la ideología. Tracy explicaba cómo nuestras ideas se basan en las sensaciones físicas. La ideología ha sido un aspecto del sensismo, o sea, del materialismo francés del siglo XVIII. Su significación originaria era ciencia de las ideas, lo sigo repitiendo, ciencia de las ideas. Y como el único medio reconocido y aplicado en la ciencia era el análisis, ¿sí?, la expresión significaba análisis de las ideas, o sea, búsqueda del origen de las ideas. Las ideas tenían que descomponerse en sus elementos originarios y estos no podían ser sino sensaciones. Las ideas se derivan de las sensaciones, pero el sensismo podía asociarse sin demasiadas dificultades con la fe religiosa, con las creencias más extremadas en la potencia del espíritu y en sus destinos inmortales. Por lo anterior podemos observar que en sus orígenes la noción de ideología era positiva y progresista. Sin embargo, muy pronto y en forma irrevocable fue marcado con un significado peyorativo. Napoleón fue uno de los que le provocaron el sentido despectivo del término. Cuando el gobierno de Napoleón se fue transformando en un imperio apoyado por la religión establecida, los ideólogos franceses, liberales y además republicanos, le fueron hostiles y se hizo inevitable las críticas a su gobierno. Y Napoleón se dedicó a culparlos de todas las desventuras sufridas por Francia, incluyendo su retirada de Moscú, y adoptó el término en sentido despectivo, llamando ideólogos a los doctrinarios, o sea, a las personas privadas de sentido político y, en general, sin contacto con la realidad. Puntualizando, para ya ir cerrando esta tercera charla, vamos a ir concretando. Primero, la ideología aparece cuando se establece la sociedad de clases. Segundo, con el origen de la sociedad de clases, el trabajo se divide en intelectual y físico. Se produce entre los hombres una gran división social del trabajo. Y, dependiendo el periodo histórico vivido, pues los esclavos, los siervos o los obreros, pues realizan el trabajo físico, realizan la labor de producción material. Y por otro lado, los esclavistas, los señores feudales, los capitalistas, realizan el trabajo de organizar y administrar la producción. Es decir, por sí mismo, su posición de clase los obliga a tener que realizar un trabajo de tipo intelectual.
ellos son los que se dedican a pensar, a elaborar ideas. Entonces la conciencia se desvincula de la vida práctica y aparece como algo independiente del mundo real. Empieza la distorsión de la realidad por los intereses de clase, ¿sí? en específico de la clase dominante. Aparece la ideología como una falsa conciencia, como una conciencia falsa, mejor dicho, una conciencia falsa y un reflejo e interpretación del mundo distorsionado por los intereses de la clase en el poder. Aquí vamos a cerrar esta charla. Vamos a continuar después hablando de algunos elementos epistemológicos, es un poquito de teoría del conocimiento, para ver cómo se da este proceso y cómo se da toda esta distorsión. Tanto lo que es la ignorancia y cómo se genera un sentido falso de la realidad, un sentido pero también, o sea, una interpretación falsa de la realidad producto de la ignorancia, pero también cómo se da en el caso de la sociedad, en el caso de la ideología, cómo se da esta distorsión y cómo puede contaminar todo, desde el conocimiento científico, los elementos jurídicos, los elementos culturales, cómo abarcan en todo ello, y no solamente eso, se vuelve la ideología la forma en que nos relacionamos con la realidad, ¿sí? De hecho, es la única forma en que vivimos la realidad. Al no poder ver lo real, vivimos una realidad producto o interpretada en la ideología. Esta forma de interpretar el mundo que está de cabeza, ¿sí? Pero que es el reflejo del mundo real en el cual estamos, de la realidad en la que estamos viviendo. Pero esto ya lo vamos a platicar en otro momento. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego.